6 de la tarde, 19 minutos. Ya nos acompaña Evelyn Matei, como todos los martes. Mire, lo primero que me ocurrió, como yo soy malo, es el concepto, soy malo, si había marraqueta en la reunión de la UDI del otro día. Obvio que había marraqueta porque es chileno. ¿Era un tecito o era un desayuno? Era un desayuno. Habían unos pancitos ricos. Pero marraqueta no. No, marraqueta no. ¿Habías escuchado alguna vez de este problema como... de sequera? ¿Sí? No había escuchado y me da lo mismo porque la marraqueta es chilena. Listo, se acabó. Ya, listo. Este programa yo sé que se ve en La Paz, en Sucre, en Santa Cruz. Y los queremos mucho a todos ustedes. Los queremos, pero vengan cuando quieran a comer nuestras marraquetas. Nuestras marraquetas. Evelyn, buenas tardes. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, pero medio perdido. ¿Por qué? Por la economía de este país. Sé que estamos todos preocupados, pero hay señales que pareciera que estamos saliendo, como dice el ministro Quirós, y otras que viene lo peor. Que viene lo peor, como dice el presidente Kast. Entonces ¿a quién creerle? Me pierdo un poco, sí. ¿A quién creerle, no? La economía no está bien, claramente. Yo me imagino que el ministro está tratando de actuar sobre las expectativas. Las expectativas en economía son muy importantes. Y obviamente que escuchar al presidente no una, sino que 2 veces señalar que nuestra economía estaba enferma, que venían 6 meses muy complejos, no hace bien para las expectativas. Así que yo me imagino que la entrevista de él fue un poco tratar de revertir la entrevista aquello. Del ministro Quirós. En la tercera el fin de semana. Ahora, ¿qué es lo que importa de verdad? Este primer semestre ha sido realmente horrible. De aquí para adelante debiera haber un respiro en los IMASEC porque, sobre todo las cifras de minería, que siempre se comparan con lo que pasaba hace un año atrás, la base es más baja de aquí para adelante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando tú te comparas con algo más baja, muestra o menos de crecimiento o más crecimiento. Así que en ese sentido va a haber un respiro en la cifra. Pero al final lo que le importa a la gente es el empleo, ¿no? Eso es lo que ellos sienten. Y cuando tú ves, ¿no es cierto?, que 1 de cada 4 jóvenes que han estudiado, que han trabajado, se han sacado la mugre, no encuentra trabajo. Que el desempleo de las mujeres ya lleva bastante tiempo, arriba del 10%, que estamos en un 9,4% de desempleo, pero viene todavía lo peor, porque las cifras de invierno suelen ser mucho peores que las del verano. Entonces, la verdad es que estamos en un problema grave. Solo para entenderlo bien lo que estamos escuchando, en verano es un poco más... Por la agricultura, muchas actividades. Porque hay más actividades puntuales que son de temporada, digamos. Exacto. Por ejemplo, construcción, claro, cuando está lloviendo, en la zona que llueve mucho, que desgraciadamente no es Santiago en este minuto, es difícil... Baja, claro. O no sube al menos. Pero sobre todo la agricultura es muy fuerte. Ya, y ahora que lo nombraste, y aprovechando que estamos aquí, en esta casa radial, habló mucho el ministro Quirós de que la solución más rápida, o que él veía que era el camino para salir, estaba justamente en la construcción. Es la única rápida que genera mucho empleo. Tenemos un problema así, que el empleo que genera es básicamente masculino. Y por lo tanto creo que el CENSE y el Ministerio del Trabajo debieran estar ya programando cursos de capacitación. Por ejemplo, las mujeres pueden manejar camiones de la construcción, pueden manejar grúa, pueden manejar camiones tolva, pueden manejar muchas cosas. Como pasó en la minería. Como pasó en la minería, y de hecho, en la minería las mujeres han dado mucho mejor resultado en el manejo de esos tremendos camiones, ¿no es cierto?, mineros, que los hombres, porque cuando están cansadas, paran. No siguen. Son más responsables. Son mucho más responsables y por lo tanto hay mucho menos accidentes con las mujeres. Mira, ¿sí? Qué buen dato. Sí. Y yo era ministra y también lo hablábamos ayer con la Camila Merino, que fue la ministra anterior al periodo que me tocó a mí. Y efectivamente hicimos un esfuerzo muy grande por capacitar a las mujeres en la minería, porque ahí es donde se gana más.
Y nosotros queríamos no solamente que las mujeres se integraran al trabajo, sino que se Que integraran ganaran a un bien, buen po. trabajo. Sí, po. Ya. Así que Pero entonces, ¿te hace sentido lo de la construcción? sí, me Pero hace, con me este hace punto específico me hace total sentido. del trabajo femenino. Y en ese sentido, claro, salvo ese punto que hay, pero además se puede preparar y Sí, se claro. debe preparar. Pero lo que yo quiero señalar es que me parece bien que el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, esté hablando con los gobernadores, con los alcaldes, para ver qué proyectos que ya están listos se pueden echar a andar rápido. Yo sí quisiera señalar que, por ejemplo, en la construcción de viviendas de S49, que son las viviendas de más bajo valor, Las las que son sociales. viviendas sociales que son gratuitas, básicamente, se aprobaron 16 millones, casi 17 millones de UF. Y hasta ahora se ha llamado a la construcción solamente del 40% de ello. Entonces, no solamente hablen con los gobernadores y con los alcaldes, sino que yo creo que también hay que ver cómo se acelera el llamado a la construcción, porque esas son construcciones masivas, son construcciones grandes que pueden generar mucho más empleo que lo que tiene, ¿no es cierto?, una municipalidad o una gobernación. Recordemos que el presupuesto de este año para este subsidio habitacional, para este tipo de viviendas, bajó a menos de la mitad del año pasado. O sea, bajó como un 60% el presupuesto. Entonces, cuando tú solamente tienes un 40% del presupuesto y solamente has licitado un 40% de aquello, quiere decir que has Vamos construido. lento. Claro, quiere decir que vamos en el 16% de lo que sería normal. Porque 0.4 por 0.4 son 16.16. Ya, sí, es verdad, Ya. es verdad, es verdad. Sí, po. Entonces, ahí hay muchísimo, muchísimo que hacer. Y por lo tanto, a mí me parece que es razonable todo lo que se habla del tema de la construcción. Recordemos que también pueden ser concesiones, Sí, claro. concesiones de obras públicas. Y ahí probablemente la que más sabe es la Gloria Huth, gran amiga mía, ex ministra. Ella sabe muy bien probablemente cuáles son los proyectos que están listos, etcétera, porque eso también genera harto empleo. Ahora, lo que viene debiera ser mejor. Las medidas en general de la reforma o de la reforma de reconstrucción, tiene como distintos Sea el nombre nombres, que tenga. van en la dirección correcta. Sin embargo, yo he hecho muchas veces la advertencia de que no es para nada buena idea aumentar el déficit fiscal. Vamos a hablar de propósito eso apenas volvamos para nuestro segundo bloque. A ver, espérate, ¿para dónde vais? ¿Para dónde vais? Quédate con nosotros, que ya viene más. Pauta abierta. Sigue viendo Pauta Abierta al tiro. Ahí, sosiégate. Perdón, pero qué increíble la llamada del presidente de Estados Unidos, del presidente de la FIFA. No puedo creer. ¿Te sorprendió de verdad o al fondo ya no nos sorprende? No, me sorprendió. Debo reconocer que me sorprendió porque ya, ok, la economía, relaciones exteriores, qué sé yo, pero en el fútbol Esto ya es sentirse dueño no, ya es de como- todo, ¿no? es como mucho. Ahora, están pidiendo la renuncia del presidente de la FIFA, que no va a De renunciar ni. Infantino, probablemente no, porque tú sabes cómo, esto es igual que en la No, NFP. sí. Los clubes chicos, entre comillas, que aquí equivalen a los países, entre comillas, no tan poderosos de Europa o qué sé yo, Claro. China, Estados Unidos, son más. Cada voto de cada federación africana, Vale lo mismo. cada voto de Centroamérica, cada voto de Sudamérica vale lo mismo. Y los tiene Claro. adoptados. Entonces, los que están en contra son los propios europeos, pese a Claro. que Infantino es suizo. Pero no les alcanza, pues. No les alcanza. Así que es muy difícil que lo logren Pero sacar. a todos los que creen, ¿no es cierto?, que las organizaciones sin fines de lucro son más decentes, ¿Están libres de todo? No. están libres de todo. Bueno. Yo creo que todas estas organizaciones demuestran que no es. La FIFA no. Ya, Oye, estábamos hablando de economía. Sí, Y porque lo estabas que- diciendo que había un punto importante en la nave madre, que es la nueva ley de reconstrucción, que tiene que ver con los impuestos, qué sé yo, pero que Los impuestos son muy importantes. Bajar los impuestos y Es además es clave. Y la otra cosa que es clave es efectivamente, estos son todas las normas medioambientales.
que no se demoren 13 años o no sé cuánto, estoy inventando, digamos, en dar los permisos porque sencillamente no podemos crecer. Esos son los puntos fundamentales. Pero yo también diría que es fundamental que esto no genere mayor déficit fiscal, porque eso sube muy fuertemente el riesgo de nuestra economía, y esto yo sé que irrita cada vez que lo digo, y dicen que yo estoy en contra del gobierno y que los critico y esto, pero lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo y lo ha dicho cada economista serio que hay en Chile. Así que yo espero que efectivamente en esa materia el Senado se ponga firme, aunque no lo veo poniéndose firme para nada. Y eso. Por ejemplo, las contribuciones, dices tú. Bueno, las contribuciones perfectamente se podrían dejar para, uno pudiera decir, miren, se bajan las contribuciones, pero por ejemplo, mientras tanto se bajan un poco y a partir de que, no sé, se haya mejorado la situación fiscal, entra de frentón la ley. Tú siempre puedes poner condiciones para que algo que mucha gente quiere, yo no estoy tan de acuerdo, pero en fin, entiendo que lo quieren y tienen derecho, era parte del programa, no era parte de mi programa, pero en fin. Pero era parte del que ganó. Sí, pues, exactamente, estamos en democracia, pero uno perfectamente podría decir que eso se gatilla completamente a partir, ¿no es cierto?, de una situación fiscal más razonable. La otra cosa que yo había criticado acá, en este mismo programa, que también dijeron que no, que la Evelyn, que pura, era, ¿te acuerdas del subsidio a la contratación de personas? Bueno, al final parece que tenía razón, porque de 1.400 millones ya lo han rebajado a 600. Menos de la mitad. Así que... Es verdad. ¿Te retaron en la reunión? Cuéntame la firme. ¿Tú crees que alguien se... Todavía no ha nacido el que sea capaz de retarme. No, pero ¿con qué imagen llegaste a la reunión? Como, mira, ay, que es pesada la Evelyn. Le viene pegando al gobierno, le viene pegando... No sé qué. O, a ver, Evelyn, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, pero no. ¿Cuál era el ambiente? El ambiente es que cuando... A ver, yo sé harto de economía, sé harto del tema laboral, sé harto de previsión, sé harto de seguridad y sé harto de cómo cortar gasto innecesario. Esas son, como yo te diría, mis especialidades. Y cuando a mí me piden ayuda, yo siempre la doy en esos temas o en cualquier otro, porque se trata de Chile. Yo nunca caería en una bajeza de no apoyar. Incluso... Espérese, para el que se perdió, ¿cuál era la citación? ¿Para qué era la conversación? Era para empleo. Empleo. Era para empleo. Te quiero decir que incluso a alcaldes, que, por ejemplo, que eran del fondo del Frente Amplio, cuando me decían, Evelyn, ¿cómo haces tú eso? Yo me reunía con ellos, les mostraba con mis equipos, etcétera, porque a mí me parece que lo que tenemos que lograr todos es que Chile ande bien. Y en ese sentido fui, y voy a ir siempre cuando yo sienta que puedo apoyar, y voy a ir con la mejor de las disposiciones, lo cual no significa, porque realmente he leído después los informes de distintos medios y electrónicos y personajes, y qué sé yo, como que esto fuera un antes y un después. Mira, yo ayudo en lo que puedo ayudar, y eso no significa que nadie me va a callar. Yo digo lo bueno y digo lo malo. Y si lo malo les irrita, lo siento enormemente, pero si yo estoy dando mi opinión, no voy a venir a decir solamente las cosas políticamente correctas. Ya, y esta era una reunión de la UDI. Esta era una reunión que organizó la UDI, sí, pero donde invitaron, por ejemplo, a la Camila Merino, que ella es de la Bópoli. Alcaldesa de Claro, y habían otras personas, digamos, que eran, no sé, del Instituto de Libertad y Desarrollo, así que era más amplio. Yo a la Camila Merino la quiero muchísimo, creo que es una mujer muy inteligente, muy capaz, fue además lo más dama que hay cuando me entregó el ministerio, ella salió, yo entré. ¿Dónde fue la reunión? ¿En Suecia? ¿En la sede? En Suecia, y fue normal, grato, ningún problema. ¿Tu asiento era igual de cómodo nada. que el del resto? Yo me siento ¿Tu cómoda. sándwich y tus galletas eran igual en cantidad que las del resto? ¿O había algún signo que te pareció extraño? Tú sabes que cuando hay algo rico yo como. Así que yo estiro la mano nomás y me sirvo. No, ya, pero te trataron bien. Me trataron regio. Ya. Pero yo les dije claramente a la salida que yo iba a seguir diciendo lo que pensaba. Porque, ¿sabes lo que pasa? Yo no estoy en la directiva de la UDI.
yo no estoy tratando de influir en el gobierno. Yo no estoy tratando de que nombren a tal persona como seremi o como embajador. No estoy en esa. Ni estoy tratando de meter a mi hijo, ni a mi sobrino, ni a nadie en el gobierno. Tengo una libertad absoluta. Y a mí lo que me interesa es poder decir lo bueno y lo malo, que creo que es la forma de aportar al país desde el punto de vista que estoy yo. Lo que pasa es que hay ciertos medios y ciertos personajes que les ha dado con tratar de ponerme como que la Evelyn está picada. Pero ellos nunca se dan el trabajo de decir todo lo que yo hablo. Se quedan con la frasecita que alguien puso. Y bueno, tienen derecho a eso, yo no los inflo. Y sigo con mi camino. Lo que yo digo, lo digo acá en la Radio Pauta los días martes, o lo digo a través de mis redes sociales, o lo digo creo que he ido a 3 programas que me han invitado. 3. Eso es todo lo que... Yo te he visto en el matinal Mega matinal del 13 y en el de la jueza, ¿no? Y en el de la jueza. Y eso es todo lo que he hecho desde noviembre. Entonces, que se dejen de fregar con que yo soy como que la oponente número 1, porque yo entiendo que obtienen muchos clics en sus publicaciones con mi nombre, pero que por lo menos... que sean más justos, dices tú. No, sí, no. Como es demasiado pedirle. Está bien. Ya, entonces, déjame preguntarle... Pero mira, estoy sumamente preocupada por todo lo que dicen. Te veo preocupada. Déjame preguntarle a Evelyn Matei, analista, por el tema de la Contraloría, porque me pareció interesante, además lo habíamos hablado el otro martes. ¿Se excedió la Contraloría, la Contralora, en el tema Steiner? Me pareció que la columna de Carlos Peña el domingo era muy clara, ¿no? En que decía que es súper complicado de alguna manera castigar a alguien por un potencial conflicto de interés, ¿no? Que no se había probado el conflicto de interés. Así que yo no soy abogado, pero me da la impresión que ahí hay un punto. Con todo, no me ha gustado nada que haya salido gente diciendo que quieren quitarle atribuciones a la Contraloría. Estaban como esperando ese momento. Claro. Una cosa es que es posible que se haya excedido. No hemos escuchado todavía la opinión de la Contraloría. No sé qué es lo que va a contestar. Pero de ahí yo realmente creo que la Contraloría debiera tener más atribuciones y más gente y no menos. Porque el tema... Mira, acá nosotros teníamos, por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social, que podría haber hecho los cruces, por ejemplo, de licencias médicas hace 8 años atrás, o 10 años atrás, o 4 años atrás. Y nunca lo hicieron. Y llegó a la Contraloría y lo hizo, y tú te das cuenta la cantidad de frescuras. O sea, el otro día condenaron a unos médicos colombianos que creo que habían hecho licencias médicas como por $60 millones. Sí, claro. Entonces, ¿hay qué más? Estamos ahorrando en salud primaria y mientras tanto nos robaban como locos. Y eso lo hizo la Contraloría bajo el mandato de Dorothy Pérez y por lo tanto puede que se haya excedido algo, está bien. Pero de ahí no nos saltemos. Pero de ahí no nos saltemos, como tampoco con el Tribunal Constitucional. Yeah. Al Tribunal Constitucional se le respeta. Se le respeta, ¿te sirva o no te sirva? O no te guste. Porque ¿sabes lo que pasa? Al final, ese tipo de instituciones que pueden estar un poquito más cargadas para un lado y otro para otro lado, porque las personas tenemos nuestras preferencias. Perdón, pero eso mismo lo hemos visto en la justicia también. La justicia en el tiempo, ¿no es cierto?, del gobierno militar, porque yo le llamo gobierno militar, tú le llamas dictadura. ¿Cómo se llama de otra manera? No hizo lo que debió haber hecho en materia de derechos humanos. Cuando empezaron todos los problemas de desórdenes en los colegios, no hicieron en su minuto, no permitieron que se echara a los vándalos. Durante bastante tiempo hubo ocupaciones de terrenos, ¿no es cierto? Y dijeron que era problema entre privados. Porque ¿sabes lo que pasa? Los jueces, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, nadie es ajeno a lo que está primando como sentido común en un país.
Y por lo tanto esas cosas pasan, pero tú las respetas. Al ambiente, al estado Pero lógico, emocional del pero país. lógico. O sea, te aseguro que los jueces, que la Contraloría, que todo el mundo, que el Tribunal Constitucional Bueno, el fallaba periodismo de una manera, el sin periodismo lo dar más mismo, vuelta, po, obvio. obvio. Claro. Tenían una posición, por ejemplo, durante el tiempo del estallido o previo a eso, y probablemente ahora tienen otra posición, pero Claro, pero no me indiques con el dedo. no. No, pero sí es verdad, po. Eso pasa porque hay un Pero ambiente si que hay te un lleva a ciertas ambiente cosas o no. que Puede permea ser, todo, pues sí puede es ser. lógico. Ya, a propósito de ambiente que permea todo y se está jugando la definición por penales de Ay, qué Colombia entretenido. con Suiza. No quiero. ¿Estamos por Colombia? Estamos por Colombia Sí, y por estamos eso te por quiero preguntar, porque mira la oportunidad que te voy a dar para que demuestres que sigue siendo la Evelyn de siempre. Lo de Petro en Colombia. Ah, No, no. se pasó, ¿no? Hasta yo digo se pasó. No, se pasó. Po. Se pasó llamar a la gente a desconocer el resultado como presidente de la República. Te fijas que por eso es importante tener instituciones que funcionen. Porque una institución, claro, podrá tener un poquito de sesgo para allá, pero este tipo de cosas no la dejarían pasar Y con gente seria. a mí, ¿sabes lo que me parece? Que esto levanta un poco. A ver, perdón, pero Puede lo no mismo ser de la- México, ¿no? No, sí, pues. Pero es como ¿Un modo operandi? ¿Dices modus tú? operandi. Ya, pero te iba a decir. Ahora, bueno, también lo ha hecho, ¿Quién? también se ha hecho en Estados Unidos. De veras, tienes toda Sí. la razón. Por eso, va más allá de la ideología, tiene Sí. que ver con una cosa que no se hace nomás. Co- Ya, que y no en se ese hace. sentido, ¿tú crees que la institucionalidad de los países deberían protegerse de una cosa así? O sea, cuando alguien que ha sido presidente de la República llama a desconocer la democracia, en el fondo, que es lo que ha hecho Petro, Sí, se le y debiera salir a las castigar, calles, sí, ¿no? obviamente que se le debiera Debería estar castigar. estipulado en alguna ley, pues, ¿no? debiera estar estipulado que Tienes más obligaciones que el resto. pues. obvio que tiene más obligaciones, eso es gravísimo. Y una persona que hace eso en realidad debiera estar proscrita de hacer cualquier tipo de política en el futuro. Ahí sí que Pa' hay siempre. acusación constitucional, pero más que Pero más que acusación constitucional, ahí debiera ser Inmediato. sencillamente para afuera y nunca más. Eso es inaceptable. te da la impresión de ¿Te acuerdas cuando AMLO se tomó la Ciudad de México, que... Sí, una parte? sí. Y estuvo, pero meses. Sí. Mm. No, sí, se está transformando en costumbre. Pero mi pregunta es si tú crees que tiene algún destino este tipo de torpezas democráticas, llamémoslo así, con un poco de elegancia. Desgraciadamente, yo creo que sí. Sí, ¿ah? Yo realmente siento, digamos, de que están pasando cosas en países que eran democráticos que antes no pasaban. Estuve leyendo un informe de un periodista salvadoreño que cuenta lo que está pasando en Salvador con un presidente que tiene un tremendo grado de apoyo, pero que en el fondo, claro, la gente está contenta porque ha bajado el crimen. Pero cambió la constitución, alargó el periodo, se puede reelegir indefinidamente y para allá vamos. Cambiemos para el último tema, ya nos queda poco tiempo, Evelyn. Perdón, ¿tú sí. crees que en tiempos más normales el presidente de Estados Unidos hubiese llamado al presidente de la FIFA? No. Son escalones Son que se van escalones que subiendo. se van subiendo. Y si uno no se prepara para frenarlo, Exactamente, es muy complejo. es Es muy complejo. así. Me llamó la atención un estudio, lo conversamos fuera del micrófono, pero un estudio que el propio Mercurio llamó Demoledor, que es un informe que hizo la Cámara Marítima y Portuaria sobre el megaproyecto de San Antonio, llamando a repensar si tenía sentido El hacer megapuerto crecer de el San megapuerto Antonio. de San Antonio, sí. A mí lo que más me llamó la atención es que se haya hecho con una consultora de Rotterdam. O sea, si hay un puerto y si hay un país que realmente sabe de puertos y de logística y en fin, es justamente Rotterdam. El otro ya sería en Asia, ¿no? Y lo que yo he visto es que, por ejemplo, en la 8ª región hay 4 o 5 puertos, todos muy cercanos uno al otro, y están todos subutilizados. Y están subutilizados porque exportan,
pero no, las importaciones llegan todas aquí a la zona central y después se van por camiones o por tren, etcétera, hacia la zona sur. Entonces, tú perfectamente podrías, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo mayor, y había normas que impedían bastante el tema de la importación. O sea, hay normas que hacen eso mucho más difícil. Si tú realmente esos puestos de la región del Biobío los ocuparas bien, claramente no se necesitaría aumentar la capacidad de los puertos acá. Entonces, y son más de $3.000 millones. Es mucho, mucho dinero. Obviamente que también los puertos tanto de Perú como el puerto de Ecuador nos están haciendo O sea, el de Callao con el apoyo de China va a ser gigantesco. gigantesco, Sí. gigantesco. Nos van Y a además saltar están así. mejor ubicados que nosotros. Sí, pues, En el resto de acceso América. a Brasil, Argentina, etcétera, están más cerca. Así Por que eso el informe lo que más me llamó la atención, Evelyn, es que decía no vale la pena hacer tirar la crecer plata al tanto mar. San Antonio, con esas palabras, Así que es. era muy una metáfora muy dura, porque no va a llegar mucho No va a llegar más carga. sí. No va a llegar mucha más carga y por lo tanto van a ser muy caras las tarifas porque tienes que pagar la inversión, etcétera. Pero lo que decía además es que como Chile está creciendo poco y también está creciendo poco en términos de habitantes, no va a crecer mucho la demanda por contenedores, por importaciones. Y por lo tanto señalaba que no valía la pena y que lo que hay que hacer es más bien optimizar el uso de los puertos que ya existen. Y yo quisiera señalar que entre ellos no solamente está Valparaíso, sino que también están los puertos de la octava región, donde probablemente va a haber que cambiar algunas normas para que algunas importaciones lleguen directamente allá, les va a salir mucho más barato probablemente. Y nada, estas son las consecuencias de estar creciendo ya durante 10 años al 2%. Tampoco. Es verdad. Tocaste un tema, y con esto nos vamos, tocaste un tema que me ha llamado siempre mucho la atención y no sé cuál es tu opinión al respecto. Supongamos que la migración y la inmigración es ordenada y que llega gente súper buena y que es una puerta al país, no sé qué. Alguna vez escuché y leí en un estudio que mientras Chile no tenga al menos 40 millones de habitantes, no hay cómo competir realmente con el mundo con el que queremos competir económicamente. ¿Es tan así? Nosotros somos un país muy, muy pequeño y la cantidad de oportunidades que tenemos es enorme. Y el tema es que la inmigración, claro, te da la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener más gente y de tener talento distinto, etcétera. Mano de obra. Pero también uno no puede obviar el tema de que genera tensiones sociales. Las genera. Y gasto. Y las, Gasto en salud, y las gasto ha en generado, educación. sí, claro, y las ha generado en Europa, y las ha generado acá, y ha generado tensiones en Estados Unidos. Entonces, No es y tan por fácil. otra parte, es tan alta la cesantía entre las mujeres, es tan que ninguna mujer va a querer dejar un trabajo para tener un niño, porque no sabe si después va a encontrar otro. O sea, la situación en Chile es súper compleja como para que las familias estén pensando hoy día en tener niños. Así que estamos en una situación que es compleja. La tasa de natalidad ha caído de una forma dramática. Y todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con una economía sana. ¿Sí? Y yo siempre digo, Chile tiene gente increíble, tiene recursos de todo tipo, tiene un mar maravilloso, tiene todo. Y nosotros mismos nos hemos ido autoimponiendo restricciones que finalmente, en vez de estar creciendo a un 4, porque ya uno no puede aspirar a estas alturas a crecer a un 7, pero podríamos estar creciendo a un 4. Podríamos estar creciendo más que el promedio de los países en desarrollo, y estamos creciendo menos que ellos. Entonces, y eso es solamente por malas políticas públicas. Es así. 6 de la tarde, 55 minutos, pasó Suiza, se nos quedó Pasó Colombia. Suiza. Así que Suiza con Argentina en los Oye, cuartos de final. No queda ningún país latinoamericano. Argentina. Argentina, obviamente.
Sí. Se fue a Brasil, se fue a Colombia, se fue a Paraguay, se había ido a Ecuador, México. se fue a México. Los 3 locales se fueron. Mira, te voy a decir cómo queda. ¿Te gusta mi tecnología? Tecnología, pero extraordinaria, como en los viejos tiempos. Te lo voy a plastificar. Cuartos de final. Por un lado, Francia-Marruecos, España-Bélgica. De ahí pasan 2. Y por el otro lado, Noruega-Inglaterra, Argentina-Suiza. Así queda el Mundial. Esos son los 8 equipos que van a pelear por el título. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina, Suiza. ¿Cómo pa? ¿Por quién apostaría? Yo creo que es muy, muy difícil que un equipo le pueda hacer hoy. ¿A Francia? A Francia, sí. A mí también es que más me gusta. O sea, que una variedad increíble. Sí. Oye. Ahora, por querer, me encantaría Inglaterra. Ah, Inglaterra. Me gusta la selección inglesa, me gusta. Pero oye, la senadora de Paraguay. Ah, no hablamos con Mbappé, la senadora que se llama Celeste Amarilla. Celeste Amarilla. Es muy gracioso el nombre. Es muy colorido al menos. Sí. Y la pelea ha sido muy colorida y se va a meter el gobierno de Francia. El gobierno de Francia y tiene que meterse. Tiene que defender a sus jugadores de la... Pero obvio que lo tiene que hacer. Además, fue tan brutal. Fue tan el lenguaje. El lenguaje tan soez. Sí, fue ordinario. Pero que peor que ordinario. Es una persona que no tiene respeto alguno por ese ser humano. Ninguno. Y por ende, por el cargo y por lo que representa en ese cargo grave. Por el país. Muy, muy grave. Y ahora además se la dio de que la estaban emprendiendo contra ella por ser mujer. Sí. Ofendía.